A enlazarnos con Ana María Salazar. Mi querida Ana María, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leonardo. Vaya que hay mucha información internacional que desmenuzar. Oye, hoy era lo suficientemente grave como para que te llamaras. No sabes el gusto que tengo que estés el día de hoy aquí en Así Amanece. A ver, García Luna. El caso del jurado, la forma en que se construye la narrativa. Ayer platicaba con nuestro compañero, Jorge Fernández y con varios más, y Sí. me explicaban que buena parte, efectivamente, Tony Payán también me lo hizo ver, que buena parte de los elementos que utilizó el fiscal para condenar, en este caso es el jurado el que lo condena a García Luna, fueron narrativos, que hizo falta que hubiese pruebas sobre la mesa y que esto establece, tú conoces muy bien este tema, Ana María, un precedente. Sí. ¿Cómo ves las cosas? Sí, yo estoy de acuerdo, sí se establece un precedente preocupante porque estas narrativas no tenían apoyo de ninguna evidencia que fuera documental, videos, chats, algo que pudiera comprobar que las narrativas de estos testigos son reales. Ahora, también hay que comentarle al auditorio que muchos de estos testigos fueron claves para poder condenar al Chapo Guzmán. Entonces, es claro que el gobierno de Estados Unidos le está dando mucha credibilidad a estos testigos, y lo más preocupante sería para el gobierno de Estados Unidos si en un futuro caso o un futuro juicio hubiera alguien, algún acusado, un buen abogado defensor que pudiera cuestionar la credibilidad de estos testigos, porque podría caerse estos dos casos que fueron tan importantes para la DEA y el Departamento de Justicia. Es preocupante y también establece pues un precedente para la relación bilateral, en donde están dispuestos a darle credibilidad a testigos que tienen claramente razón de ya sea mentir o por lo menos pintar estas declaraciones de una forma que no sé si están mintiendo, pero exagerando. O sea, no nos permite estos testigos entender bien a bien la profundidad tal vez de lo que está pasando en México y el vínculo que tienen estas organizaciones con los más altos funcionarios del gobierno mexicano, del pasado y tal vez del gobierno actual. 12 ciudadanos efectivamente escucharon testimonios de exfuncionarios, de narcotraficantes convictos, algunos pues, más o menos verosímiles, otros bastantes menos, pero no se dice nada de todo el periodo, efectivamente, las responsabilidades políticas que estos se derivan, no solamente de Genaro García Luna, sino del gobierno mexicano en su conjunto y la forma en que cooperó con el gobierno de los Estados Unidos todo ese tiempo. Pues era una estrella de efectivamente la cooperación en materia de lucha antinarco y no se dijo nada sobre el particular. Lo más perturbador, y tú eres abogada, es que Genaro García Luna no se quiso defender. Ana María, ¿tú crees que ahí cavó su tumba? No, mira, para un acusado testificar en su propio juicio generalmente es muy raro en Estados Unidos, en estos tipos de juicios, y las probabilidades de que destruyeran su credibilidad. Acuérdate, este juicio estaba basado en que el jurado creyera en los testimonios de estos criminales. Y eso era la defensa de Genaro García Luna, de poder tratar de demostrar al jurado que no debían de creer en estos testimonios porque eran criminales y que posiblemente se estaban contradiciéndose o estaban diciendo mentiras. El problema fue que la defensa, habría que hacer un análisis de la defensa, pero la defensa el abogado defensor no hizo un muy buen trabajo en tratar de cuestionar la credibilidad de estos individuos, que yo creo. ¿No? No, pues no, porque la verdad es que creo que había aspectos de cada uno de estos testigos que uno podría cuestionar la credibilidad. Ahora, no te estoy diciendo que García Luna es inocente. No. Lo que sí te estoy comentando es que el que tengamos juicios con el impacto que va a tener esto en la relación bilateral, en donde se están condenando a estos funcionarios, este funcionario en particular, y yo creo que van a buscar abrir otras investigaciones en contra de otros funcionarios en base a estos testigos. Entonces, si van a estar usando estos testigos y estos testigos parecerían que
que son creíbles para los jurados, mintiendo, ¿no? O que pues Oye, sí son creíbles para el jurado. Entonces, veía a Ana María, a sí. Leonel Godoy, que fue gobernador de Michoacán y que metió al hermano, sí. ¿Te acuerdas del diputado 501 incómodo? Sí, claro. En la boca de la justicia. Yo digo, sí. Lo sientan en un tribunal y pues pueden decir cualquier cosa de él y a la cárcel. Bueno, él y varios exgobernadores. Y a lo mejor algún gobernador en funciones estará temblando también, Ana María. Mientras celebra por un lado, tiembla por el otro, sí. ¿no? Yo creo que hay insomnia masiva en diferentes niveles del gobierno y exfuncionarios a base de cómo se condenó a García Luna, porque la misma forma que lo condenaron a él, podrían condenar a otros funcionarios en base al testimonio de estos testigos. Por eso no testificó García Luna, porque le apostaron de cómo van a creer el testimonio, cómo van a creer que en un restaurante enfrente de la Embajada de Estados Unidos se estaba reuniendo García Luna con un narcotraficante y le estaba dando pues una maleta de dinero. O sea, nosotros... Sí, nosotros que conocemos esta área y conocemos la embajada y cómo se cuida la inteligencia que hay alrededor de la embajada y todo el mundo espiándose en esa cuadra de la embajada, viendo quién entra y quién sale y qué es lo que hacen los estadounidenses. El que alguien no se hubiera dado cuenta de que García Luna se estaba reuniendo con este narco, pues a mí no me parece muy creíble ese testimonio. Ahora, que sea suficiente para tumbar el resto de la información que estaba proporcionando ese testigo, pues ese podría ser un gran debate. A lo mejor estaba exagerando, a lo mejor no fue en ese restaurante, pero ese son el tipo de detalles que creo que son muy preocupantes y van a marcar la relación bilateral de aquí en adelante. Pero te pregunto, digamos, el contexto, digamos, político-racial en el que se dio el juicio. Yo decía, sentar a García Luna, un policía mexicano, tú ves los noticieros americanos y todos los días están con que el fentanilo que nos viene de México. Ya viste lo que dijo Trump, ¿no? Hay que cerrar la frontera y hay que cuidarnos de ese país. Por supuesto, el gobierno aquí celebrará la condena a García Luna, pero la imagen de México se deteriora. Un jurado que ve eso, pues yo decía, es como un ruso juzgado en los 40, en pleno macartismo en Nueva York. Es decir, no sé qué haga este señor, pero es culpable, seguramente es comunista. O sea, la imagen está muy deteriorada. Que no haya optado García Luna por una defensa de su caso. O sea, me imaginaba así como a la Danton, ¿te acuerdas? El juicio de aquel revolucionario francés, decir, oiga, yo vengo aquí a defender mi condición del hombre que fue llamado el Elliot Ness de México por Obama, que estuvo al lado de Hillary Clinton, que la señora, ¿cómo se llamaba? Lenhart, la directora, la administradora de la DEA, me dio condecoraciones y todo lo demás. Digo, esa defensa ante un jurado norteamericano, aún predispuesto negativamente a, en este caso, García Luna, por su condición y por todos los testimonios que se pusieron ahí, ¿pudo haber sido eficaz o no era válido en este caso, Ana María? Era válido, pero por alguna razón la defensa y Genaro García Luna decidió no testificar porque le iban a hacer preguntas sobre cuestiones que no permitieron introducirse en este juicio, incluyendo dineros mal habidos. El problema para García Luna es este dinero que él tiene en Estados Unidos, que no fue parte de este juicio. Este juicio fue todos los eventos hasta el 2012, cuando él deja de ser funcionario público. La segunda parte de lo que sigue de este juicio en contra de García Luna va a ser todo este proceso de dineros y estas cuentas de banco que supuestamente tiene en Estados Unidos. No sabemos porque la información no es clara, ni el gobierno de México ni el gobierno de Estados Unidos, pero esa es la parte que no se introdujo durante este juicio, que se le permitiría al fiscal cuestionar a Genaro García Luna, que eso fue, creo que, parte del problema. Y en la mayoría de estos juicios le va muy mal al acusado testificar, ¿sí? En su defensa. A lo mejor en este momento se están dando golpes en la cabeza de que de todos modos lo encontraron culpable. A lo mejor hubiera podido defenderse y hablar de la relación tan cercana que tuvo con Estados Unidos, o mencionar, que creo que nadie lo ha subrayado, que lo que dijo la directora de la DEA hace unos días, en donde
ella le hace un llamado al gobierno de México. Esto fue en una comisión en donde Bob Menéndez está regañando a la directora de la DEA porque no están haciendo suficiente en México. Y dice la directora de la DEA, nosotros le pedimos al gobierno mexicano que sean tan juiciosos de ir en contra del Cártel del Pacífico y Jalisco Nueva Generación, de la misma forma que lo fueron cuando se fueron en contra de los Zetas. Y en ese momento estaban enjuiciando a Genaro García Luna, que fue uno de los artífices de la destrucción de estos cárteles. Fueron eficaces en destruir los Zetas. Sí, sí, el tema perturbador es que, a sabiendas de quienes cooperaban con García Luna, pues ahora sabemos que protegían, o por lo menos jurídicamente, eso es lo que se establece, a García Luna. Sí. Yo no sé si habrá algún responsable también en Estados Unidos de todo esto. Ana María. Es muy buena pregunta. Porque si este juicio también debe de surgir cuestionamientos de por qué no se sabía de los vínculos que tenía García Luna con el crimen organizado y empezar a cuestionar si eran tan fuertes estos vínculos como dicen los testigos. Esto podría haber resultado en que mataran a testigos de otros juicios o que intimidaran o que hayan muerto funcionarios, policías. O sea, esta es una traición. Lo que hizo García Luna, cuando uno escucha estos testigos y esto enfatiza mucho el comunicado a Ana María en el tema de la traición. ¿Un fiscal debe efectivamente hacer eso o debe remitirse solamente al tema jurídico, decir, a ver, este señor es culpable de tal o cual delito? Todo es político y en este caso, si tú lees este comunicado, que es muy importante que lo estés mencionando, la directora de la DEA está llamando traidor a Genaro García Luna. Esto es importante porque García Luna era de los funcionarios más cercanos a la DEA. Ahora, lo que debe de estarse preguntando la DEA y la directora es por qué no sabían. ¿Quién sabía y no comunicó esto al equipo de Hillary Clinton para que no se tomara fotos con Genaro García Luna en su momento, cuando tú recuerdas esas imágenes, recuerdas esa visita, cuando ella viaja a México? ¿Por qué no hubo cuestionamientos de todos los recursos que se le proporcionó a México, particularmente a la Policía Federal en ese momento? Entonces yo sí creo que van a surgir cuestionamientos dentro de Estados Unidos sobre qué fue lo que pasó en esa época y la falla catastrófica de inteligencia por parte del gobierno de Estados Unidos y de la DEA en particular. Ese debería de suceder porque también es un juicio de la DEA y de los organismos de inteligencia de por qué no sabían esto. No te diré, Ana María, haciendo una especie de ejercicio, digamos, retrospectivo, que es peor que el Irán Contras, ¿no? Alguien dirá en Estados Unidos, le estuvimos dando dinero a los malos todo este tiempo, ¿no? De una manera que se debía haber supervisado. Es decir, si jurídicamente queda demostrado que era narco García Luna o que los ayudaba, pues todo este tiempo estuvo fondeado con dinero del contribuyente, lo cual es una atroz paradoja, sangrienta paradoja. Sangrienta paradoja, y van a surgir cuestionamientos. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo una estrategia para combatir estos grupos del crimen organizado que están traficando fentanilo a Estados Unidos en base a esta decisión de la Corte? O sea, ¿cómo va a ser esa cooperación si tienes al secretario de Seguridad Pública, que supuestamente, también hay que decirlo, que se supone que hay ciertos mecanismos para poder investigar, le hacen vetos, investigaciones especiales a las personas que participan en estos grupos o estas unidades especiales? Entonces, si están vetando a las personas con quien cooperan entre Estados Unidos y México, ¿cómo no se dieron cuenta de lo que estaba pasando con Genaro García Luna o no quisieron darse cuenta? Oye, y yo creo que va a ser la otra pregunta. Tendrán que establecerse efectivamente las responsabilidades. Bueno, en este caso las jurídicas ya se establecieron sobre García Luna, las políticas sobre Felipe Calderón, pues yo creo que no las puede eludir. Ahí están las responsabilidades. Su gobierno, en este caso un miembro de su gobierno, ha sido juzgado y encontrado culpable en una corte de Brooklyn. El tema te traigo ahora al ¿cómo se llama?, al presente, y te robo un minuto más, Ana María. Y es las expresiones del crimen organizado en un país que se supone que ha cambiado dramáticamente. Genaro García Luna, Felipe Calderón en su momento, hacen esta, digamos, ofensiva en contra de la criminalidad organizada, y el análisis convencional decía que eso
trajo niveles de violencia y homicidios en este país nunca vistos, cosa que cierta se incrementa enormemente durante esa administración. El asunto es que 12 años después, o sea, estamos en el 2023, el tema de los homicidios sigue en este país a niveles altísimos. Ayer, a ver si podemos ver la gráfica, reportaba el gobierno federal que tenemos pues 2.600 más o menos homicidios. Ahí tienen, ahí está la gráfica, vuelve a subir respecto de diciembre, pero nos hemos estado moviendo, Ana María, entre 2.600, 30 arriba, 30 abajo, pero en cualquier caso se mantiene el mismo nivel de homicidios en nuestro país. ¿Cómo explicar esto si no hay guerra contra el narco? Y además Genaro García Luna ya está, bueno, pues no solamente visto, sino que está probada, en este caso, su culpabilidad en Brooklyn. A ver, yo creo que el problema en este momento es que no hay guerra. Hay un nivel de control territorial sobre estas organizaciones en diferentes estados, en donde literalmente más que una guerra es la capacidad que tienen estas organizaciones de poder controlar lo que está sucediendo en estos estados o en estos municipios. Entonces, ¿por qué hay tanto muerto, Ana María? ¿Por qué? Porque hay una guerra intestina por controlar estos territorios. O sea, ya una vez que tú controlas el territorio, una de las organizaciones, va a haber otras organizaciones que van a buscar tener esa misma capacidad para poder no solamente traficar, porque hemos estado muy enfocados en el tema del tráfico de drogas y el tráfico de fentanilo. Ya una vez que estas organizaciones controlan, tienen mejor capacidad de controlar y no le tienen miedo a las autoridades, entonces ya pueden estar participando en otros negocios, el control de las minas, control del agua, control de el huachicol. Y aquí yo la interpretación que le estoy dando a esos datos es que más que una guerra, porque yo no veo que estén enfrentando estas organizaciones de la misma forma que lo enfrentaron a los Zetas en su momento, hay que decirlo, ¿sí? Los Zetas, que eran los grupos más sanguinarios que ha habido en México, aunque Jalisco Nueva Generación ya le está haciendo la competencia, pero una vez que un grupo controla cierto territorio, pues los otros grupos van a tratar de enfrentar y van a buscar hacer lo mismo, apenas que puedan llegar a una negociación narca entre ellos. Es la forma en que yo lo estoy explicando. Pero también hay que recordarle al auditorio que esta guerra, entre comillas, que enfrentó Calderón hacia el final de su sexenio, redujo en una forma importante el número de homicidios. Sí. El problema fue que cuando llega el presidente Peña, ya no continúan con una estrategia de tratar de controlar estas organizaciones para que no ejerzan tanta violencia, por lo menos a nivel local. Y ya vemos que la estrategia de este gobierno ha sido de abrazos y no balazos, en donde simple y llanamente dicen, nosotros no los vamos a enfrentar y nos vamos a dedicar a estos programas de desarrollo, que me parecen muy bien, pero no te resuelven la capacidad que tienen estas organizaciones de controlar un territorio en donde estarán regalando muchas becas, pero eso no implica que no estén controlando y llevando a cabo las dos cosas son negocios. Ciertas a la vez, sí. Dan muchas becas, pero tienes 2.600 muertos al mes que hay que poner en otra cuenta. Ana María, un placer tenerte con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Yo